A lo largo de mis pocos años de cristiano, he escuchado a algunas personas hablar sobre el tema de la oración y específicamente sobre el uso de la frase en el nombre de Jesús, usarla al final de cada plegaria, al final de cada oración. La impresión que me he llevado, incluso algunos me han dejado ver, me han compartido su opinión firme de que si no incluyes en la oración la frase en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesús, la oración no tiene sentido, la oración no va a resultar, no va a llegar al trono de Dios, no va a obtener resultados. No sé qué usted piensa, pero yo al revisar la Biblia considero que lo que tenía en mente Jesús cuando nos dijo que oráramos en su nombre, más que dejarnos saber, más que decirnos cuando ores, incluye esta frase al final de cada oración y te irá bien. Esto significa otra cosa, según veo en la Biblia. Por ejemplo, algunas oraciones que tenemos en la palabra del Señor, registradas allí, no vemos que aparezca la frase en el nombre de Jesús, y no por eso dejaron de ser oraciones que Dios contestó, que subieron a la misma presencia de Dios, que Dios atendió y que Dios en respuesta a ese clamor se movió en favor de aquel que elevó esa oración o plegaria. Quiero mencionarte brevemente dos, a lo mejor tres. Por ejemplo, cuando los discípulos le dijeron a Jesús, enséñanos a orar, ahí tenemos registrado la oración del Padre Nuestro. Y si lo vuelves a leer, te darás cuenta de que Jesús no concluye la oración diciendo en el nombre de Jesús. ¿No te percataste de esto? Sin embargo, la oración modelo, quiero recordar, no es para que la repitamos al pie de la letra a la hora de orar con Dios o de hablar con Dios. Simplemente es una oración modelo que expresa principios que debemos incluir y verdades que debemos incluir en nuestra conversación con Dios. En el libro de los Hechos también encontramos algunas oraciones, por ejemplo, cuando Pedro y Juan fueron encarcelados por aquel suceso de aquel cojo en el templo, que oraron por él y quedó sano, lo apresaron, el Sanedrín. Cuando lo dejaron salir, porque vieron que eran hombres inquebrantables con su fe y su confianza en el Señor, al regresar a los discípulos, en el capítulo 4 vemos que el pueblo de Dios levantó una oración de confianza a Dios y le pidieron que les fortaleciera mientras ellos siguieran haciendo la obra del Evangelio, y fueron llenos del Espíritu Santo y la gloria de Dios se derramó y sucedieron cosas extraordinarias en aquel momento. Sin embargo, no encontramos que la oración que está registrada allí en el Evangelio, en Hechos, no incluye la frase en el nombre de Jesús. Sin embargo, vemos los cielos abiertos y descender la gloria de Dios sobre aquellos creyentes. Esteban es otro de los ejemplos que aún en el último momento ahí de su vida fue apedreado, murió bajo las piedras de aquellos que se oponían al cristianismo y a Jesús y a la predicación de la buena noticia de salvación que Jesús vino a traer. Murió y elevó a Dios allí una oración en ese último momento de su vida, y tampoco incluyó
en su oración la frase en el nombre de Jesús. Y no por eso él no fue escuchado. Sabemos que fue el primer mártir de la iglesia cristiana por su testimonio, por su valor. Estamos seguros por el registro bíblico que está en la presencia de Dios y un día le vamos a ver. Y esa oración subió como olor fragante, como una oración aceptable. ¿Cuántos de nosotros oraríamos de la forma que lo hizo Esteban si estuviéramos bajo las mismas condiciones? A lo mejor sí. Tendríamos que esperar a que suceda para darnos cuenta que este era un hombre probado. Ok, no vamos a hablar de Esteban, simplemente de la oración que él elevó y que no incluyó al final de ella la frase. ¿A dónde quiero llegar? No está mal, ni quiero desalentar el uso de la frase en el nombre de Jesús en nuestras oraciones, a no ser que entendamos qué es lo que significa. Si es una especie de fórmula que consideramos que si no lleva a la oración esta frase, no será efectiva, ahí hay un problema. Pero si tú entiendes que lo que quiso decir Jesús es que tú y yo tenemos el derecho de presentarnos delante de Dios el Padre por la autoridad de Jesús, no por la autoridad de uno, sino porque Él nos dio la autoridad de presentarnos delante de Dios y hablar con Él. Entonces hemos entendido lo que la Biblia dice: pedid en mi nombre, cuando Jesús en su momento lo expresó. Lo que estaba queriendo Jesús decir es: ustedes tienen el derecho de ir, de presentarse, porque van en mi autoridad, no en la suya, porque nadie en su propia autoridad puede entrar a la presencia de Dios y clamar y orar y pedir y suplicar. No será escuchado, no puede entrar a esa sala de conferencia con Dios. No puede. Hay un mediador y hay un solo Dios, y tú y yo somos pecadores. Y por esto no tenemos acceso a la presencia a menos que en el nombre de alguien, y ese alguien es Jesucristo, a menos que en el nombre de alguien podamos presentarnos y se nos escuche. Él es el mediador que tú y yo necesitamos. Por eso Él nos dice que oremos en su nombre, en su autoridad. Es lo que significa. Pero significa algo más. Significa que cuando Él nos dijo en su nombre, para los antiguos, para los hebreos, el nombre de una persona representaba todo su ser, toda su persona, su carácter, sus atributos morales. De forma que orar en el nombre de Jesús es orar en conformidad con el carácter de la persona que nos permita a nosotros, por medio de ella, entrar y hablar con Dios. Entonces, es orar en su nombre, es orar en conformidad con el carácter santo e íntegro y en conformidad con la santidad y la justicia de nuestro mediador, Jesucristo. Por eso es tan importante hablar con Dios como revisar nuestras inclinaciones del corazón, revisar nuestro estado del corazón, nuestras motivaciones más profundas, porque si en el corazón no hay una conformidad, no hay una coherencia con el carácter y con la persona de Jesucristo, que es aquel por medio de quien yo puedo entrar a la presencia de Dios y hablar e interceder y suplicar, no se nos va a escuchar. Siga orando en el nombre de Jesús, pero recuerde, no tome esto como una fórmula mágica que si la incorporas te van a escuchar más. No funciona así, no significa eso. Siga orando al Señor y ore en la autoridad de Jesús, y que tu corazón tenga conformidad con la estatura y la santidad y la integridad y los motivos puros que están en Jesús.
entonces puedes presentarte confiadamente al trono de la gracia y recibir de Dios respuesta a tus plegarias. Dios te bendiga.